Estrella 45. Misericordia. En las últimas semanas y en los últimos días de su vida, Jesús fue recibido con indiferencia y con rabia, con cobardía y con traición. Las tormentas se justificaron a su alrededor y se acercaron susurrando amenazas torturosas. Mientras el Señor caminaba hacia su fin, tenía toda la razón para sentirse amargado e indignado con la raza humana. Una inevitable desenfrenado aumento de hostilidad estaba decidido a descargar toda la brutal violencia en contra del mismísimo amor. ¿Cuál fue la respuesta del amor? La misericordia insondable o incomprensible. Jesús no se retiró de la escena para inhibir el resentimiento, mientras que su querido pueblo, por el que voluntariamente sufría miles muertes, lo torturaba con un rechazo radical. Su dolor nunca se encerró en sí mismo. En ningún momento durante la pasión Jesús se vio envuelto en su propia experiencia, exigiendo el reconocimiento o explicación de la humanidad. Nunca lo encontramos echando sal a la herida de sus frustraciones o saboreando el fruto agridulce de su autocompasión, como si no hubiese otra realidad en el mundo excepto su fracaso, o como si la historia debiera ser juzgada en base a su propia desgracia. A pesar de que era él el ojo de la tormenta, vemos que en los evangelios que él era totalmente inconsciente de sí mismo y que siempre extendía la mano a los demás. Nosotros éramos la razón de su sufrimiento y sin embargo nosotros éramos su única preocupación. Jesús tuvo cuidadosas palabras para su amigo convertido en traidor, Judas. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. En Lucas 22, en el versículo 48, se mostró preocupado de sus discípulos, que no sufrieran el mismo destino que él. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. En Juan 18, en el versículo 8, mientras se lo llevaban para ser crucificado, reparó suavemente la oreja derecha del sirviente del sumo sacerdote. En Lucas 22, versículo 51, a Pedro, encerrado en la debilidad humana, levantó una mirada salvadora. En Lucas 22, versículo 61, en el camino a la cruz, dio una advertencia sincera a las mujeres que lloraban por él. En Lucas 23, en el versículo 28, al buen ladrón, mirándolo en la cruz, le dijo palabras que todos anhelamos escuchar. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas 23, en el versículo 43, en el crisol de la insondable e incomparable agonía, ofreció un tiempo, un gesto de protección y devoción filial, dejando a su madre al cuidado del discípulo amado Juan. Y en el apego de la indescriptible dolor físico y la angustia del corazón, Jesús se preocupó más por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23, en el versículo 34, por lo tanto, como imitadores de aquel quien vivió entre nosotros y murió entre nosotros, ¿qué razón tenemos para negarnos a amar? ¿Y qué excusa tenemos para negar la misericordia?